Qué bendición, mis hermanos, que estemos juntos. Mis hermanos, dice la palabra que qué maravilloso es que habitemos los hermanos juntos y en armonía, porque donde estamos unidos, ahí está la presencia del Señor. Amén. Así que le invito, mi hermano, que usted se vaya poniendo a tono con el servicio, se vaya disponiendo su corazón, y le animo a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos. El libro de Romanos es el libro que hemos estado trabajando por muchos meses, por mucho tiempo, y es el tiempo que Dios me ha permitido mirar cómo es que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. El libro de Romanos, capítulo número 12. De pronto usted ya lo tenía listo, ya sabe por dónde estamos, cuál es la dinámica que estamos como iglesia teniendo. Y le damos la bienvenida a todos los hermanos también que se conectan. Y también allá en sus hogares, coloquen su Biblia, tómense ese tiempo en serio, porque es un tiempo de bendición. Romanos capítulo 12, vamos a leerlo todos juntos, así que si usted ya lo va teniendo, le animo a que se coloque de pie y vaya buscando en la Biblia, vaya buscando ahí en la palabra del Señor. Y vamos a leerlos todos juntos, todo el capítulo 12, amén. Yo sé que lo leímos también hace 8 días, pero es palabra de Dios, siempre va a traer edificación a nuestras vidas cuando la leemos. Romanos capítulo 12, vamos a leerla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, mis hermanos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Damos gracias al Señor. Solamente quiero resaltar allá lo que dice el versículo número 12. Constantes en la oración, mis hermanos. Y miren que es la palabra del Señor la que nos manda a ser constantes. Constantes. Ya arrancamos enero. ¿Cuántos ya iniciaron dieta y ya las dejaron? Ya abandonaron la dieta. El 1 de enero la iniciaron y el 2, el 3 ya se les olvidó. ¿Sabe que así somos a veces con la oración? Ahora sí voy a orar, ahora sí me voy a disponer, ahora sí voy a madrugar, ahora sí voy a orar, y nos dura el impulso por ahí 2, 3 días y al cuarto día ya se nos olvidó. Pero el Señor nos está diciendo constantes en la oración. Hay que perseverar, mi hermano.
Si inició y un día ya no pudo más, al otro día ya no importa, hoy voy a seguir. No se desanime, sigamos constantes en la oración. Así que vamos a orar, mis hermanos, porque estamos hablando de oración. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo de servicio. Allá mis hermanos en sus casas también oren. Que esto sea realmente un tiempo especial al Señor. Amén. Te damos gracias, bendito Rey Celestial. Te damos gracias, amado Señor, por esta mañana de bendición, por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada familia, cada hogar, Señor, que se representa, Señor, en esta iglesia, Señor, como ese ramillete, como ese remanente de esperanza y de vida, Señor, que tú levantas en medio de una congregación. Sabemos que no somos la única iglesia, Señor, que está buscando tu rostro sinceramente, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos en el mundo entero, en diferentes países, en diferentes lugares, Señor, donde hay un grupo, un remanente de hombres y de mujeres, Señor, que se reúnen con amor, con alegría y con gozo, con fe y con esperanza de que tú estás, Señor, cuidando de tu iglesia, cuidando de tu rebaño, cuidando de tu grey, Señor. Y nosotros como ese semblante más, como ese remanente más, Señor, acá en esta ciudad, en este condado, en este estado, como ese remanente de esperanza nos reunimos, Señor, confiados en que vale la pena cumplir tu palabra, en que no nos debemos acostumbrar, Señor, a no congregarnos, dice tu palabra, sino que nos congreguemos, Padre amado, que nos unamos, que nos reunamos, que nos miremos los rostros y que nos veamos esa esperanza de vida en nuestros ojos, de saber que todos somos parte de ese cuerpo, de esa integral familia de Dios que tú has unido, Señor, con tu sangre preciosa. Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar, gracias por permitirnos reunir, gracias te doy por mis hermanos también que se conectan, Señor, en las redes virtuales, Padre Santo, Señor. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, sabemos que vivimos tiempos, Señor, donde el virus, la enfermedad, las noticias, los cambios políticos, las circunstancias, las noticias, las leyes, Señor, pareciera que no dan tregua, Señor, pero en medio de ese caos, en medio de toda esa turbulencia de vida, estamos nosotros como iglesia en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el amor que lo cubre todo, en el amor que nos ha cubierto con su gracia y con esa fe infinita de poderte seguir sirviendo, de poderte seguir siguiendo, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo le animo, mi hermano, con el amor del Señor Jesucristo, que no se quede callado, que abra sus labios, que abra su corazón, cierre sus ojos y encuentre ese momento interior de decirle al Señor: Señor, he venido porque sé y reconozco, Señor, que necesito, Señor, ser parte de tu cuerpo y de tu iglesia, que necesito escuchar una palabra, Señor, que necesito, Señor, poder, Señor, en medio de mis problemas y de mis adversidades, poder levantar mis manos y adorarte, poder cantar y poder, Señor, celebrar el gozo de estar, Señor, en la familia que viviremos por la eternidad, Señor, delante de tu presencia. Señor, te adoramos en esta mañana y nos disponemos a adorarte, Señor, también con unas alabanzas, Señor, para podernos, Señor, sumergir, Señor, en el río de tu Espíritu Santo, Señor, para podernos, Señor, salir de toda presión y de toda contaminación que ha venido a lo largo de esta semana en nuestras vidas, Padre Santo. Y queremos, Señor, que ahora nos des, Padre amado, esa libertad, Señor, para, Señor, solamente concentrarnos en adorarte y en exaltarte, Jesús. Te adoramos, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado solo por tu amor, Señor. Amén, aleluya. Eres
Señor porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Redentor. Amén, aleluya. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Él es nuestra canción. Él es mi eterna canción, Señor. Todo mi interior Todo nuestro ser es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Señor, nunca nos separaremos de ti, Jesús. Nunca, Señor, te dejaremos, Señor, porque tu mano nos sostiene, Señor. Porque tu mano nos lleva, Señor. Porque tu mano nos levanta, Rey amado, Señor. Porque eres tú, Señor, que nos guías, Señor, con tus brazos de amor. Aleluya. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Señor, te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Y reconocemos, Señor, que es necesario que tú sigas creciendo en medio de nosotros, Señor. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Órale eso al Señor, dígale, mengua. Para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Anhele más de Él. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti. Anhelamos más de ti, Señor, en esta mañana. Y habitar en tu presencia. Señor, hoy ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Para que crezcas tú
día ser, no más como tú. Oh Señor, quebrántanos hoy, Rey amado. Quebranta nuestro ser, Rey. Rompe con toda dureza que hay en nuestros corazones. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar Solo, Señor, para que tú crezcas. Solo para que tú te recibas la gloria, Señor. quebranta mi vida. Solo a ti, Señor. Todo lo que somos. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Señor, quebrántanos en esta mañana, Rey amado, Señor. Señor, que no sea solo una canción, Señor, sino que hoy realmente nuestro corazón sea quebrantado, Señor, y toda dureza que haya en nuestro corazón sea sepultada, Señor, en lo profundo del abismo, Rey amado. Y que tú rompas, Señor, con todo aquello, Señor, que no permite que tu palabra, Señor, penetre, que tu palabra transforme, Rey amado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien destruya en nosotros toda altivez de corazón, toda dureza, Padre amado, Señor. Perdona nuestro pecado que es grande, Señor, y limpia nuestra maldad, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Señor, y haz en nosotros una obra nueva, una obra, Señor, transformadora, Rey amado, Señor. Nosotros somos el barro y tú el alfarero, Señor. Si es necesario quebrantarnos una vez más, si es necesario desbaratarnos una vez más, Señor, para que tú nos hagas como tú quieres, hazlo en esta mañana, hazlo en este día, Señor. No dejes nada de nuestro orgullo, no dejes nada de nuestra soberbia, Señor, sino levanta en nosotros, Señor, tu voluntad y haz en cada uno de nosotros como tú quieres hacer, Señor. Rompe en nosotros, Señor, toda mundanalidad. Destruye toda carnalidad en nosotros, Señor. Y levanta, Señor, una iglesia vivificada en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, límpianos y seremos limpios, Señor. Señor, hermosea, Señor, las vestiduras que tú has puesto sobre nosotros, Padre. Y haznos ser esa iglesia, Señor, agradable a tu mirada, Señor. Haznos una iglesia agradable a tu mirada, Señor. Haznos una iglesia, Padre amado, donde, Señor, tu presencia sea lo principal y tu palabra sea, Señor, nuestra guía, Rey amado. Obra, Señor, en nuestras familias y en nuestros corazones, Rey amado. Y establécete, Señor, en cada hogar que se representa en este lugar, como el Rey soberano y absoluto, Señor, de nuestras vidas, Padre. No permitas que nuestra vanidad, no permitas que nuestro yo, Señor, se levante, sino que tú gobiernes y reines en cada corazón, Señor. En los niños, en los jóvenes, en nuestros hogares, Padre amado, Señor. Que seas tú y tu palabra, Señor, quien tenga, Señor, toda la autoridad sobre nuestras vidas, Padre. Quebrántanos hoy, Señor, quebrántanos hoy, Rey amado, para que crezcas tú en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Para que seas tú, Señor, el primero, Señor. Para que seas tú la prioridad de nuestras vidas, Padre amado. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre amado, Señor. A ti te adoramos, bendito Rey, Señor. Y a ti damos toda la gloria y toda la honra, amado Señor. Damos gracias al Señor, mis hermanos, por este tiempo de alabanza, de adoración.
pero sobre todo, mis hermanos, porque estamos juntos, porque estamos unánimes, porque estamos aquí, mis hermanos, es porque su gracia nos ha sostenido. Porque sabe usted y yo, no somos capaces de nuestras propias fuerzas ni siquiera de clamar a Dios por misericordia. ¿Sabe? Cuando usted logra decirle al Señor, ayúdame, es porque el Espíritu Santo ya lo está ayudando. Aunque sea abrir su labio y a decirle al Señor, ayúdame, te necesito en este día y en esta mañana. Bueno, mis hermanos, los niños pueden salir a su espacio infantil. Ellos tienen un lugar para ellos tienen un lugar donde van a tener un tiempo especial. Así que les animamos a los papitos, a las mamitas que inviten a sus niños a disfrutar de ese tiempo con sus maestras, con sus maestros. Y nosotros nos quedamos aquí los jóvenes y los adultos, ¿no? Y los jóvenes dicen, ¿y por qué yo no tengo un espacio? Pues porque ustedes ya son muy inteligentes, muy grandes. Ustedes pueden recibir esa palabra del Señor con toda la sensatez y con todo el entendimiento que Dios ha permitido. Amén. Sin embargo, estamos orando y estamos trabajando para establecer ese tiempo en los viernes, esa reunión especial para que ellos también tengan un espacio aparte. Y por lo cual pedimos sus oraciones, mis hermanos. Amén. Que Dios nos siga ayudando. Romanos capítulo 12, verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre Celestial, gracias. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos sostiene cada mañana. No solamente hoy domingo, Señor, sino todos los días. En nuestros trabajos, en nuestros quehaceres diarios, Señor, en nuestras actividades, en el hogar, manejando y en cualquier lugar. Ahí es donde tú, solamente tú, nos puedes sostener, Señor. Padre amado, pero ahora, Señor, te ruego y te suplico que tú nos des esa paz y esa apacibilidad en nuestros corazones y en nuestra mente para estar receptivos, atentos a tu palabra, Señor. Para que seas tú, Señor, quien con tu palabra entre y transforme nuestros corazones y nos lleve, Padre amado, Señor, a entender el propósito por el cual tú nos tienes en esta mañana, en este lugar. Al igual que a mis hermanos que tal vez están viendo esta transmisión. Pero lo importante, Padre amado, es que podamos, Señor, disponer nuestros corazones a que esa palabra de vida que tú tienes, Señor, hoy llegue a lo profundo de nuestro ser y nos haga vivir conforme a tu agrado, conforme a tu voluntad, Señor. Una vez más yo dispongo, Señor, mi vida para ti, y que como cantaba, Señor, yo también, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas, Señor. Que haya menos de mí, Señor, en esta predicación y más de ti, Señor. Que seas tú quien hable a través de mis labios, Señor, y que seas tú, Señor, quien dirija este mensaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplico y te lo ruego. Señor, quita toda distracción de nuestra mente, toda preocupación, toda ansiedad, todo estrés. Y ayúdanos, Señor, a concentrarnos en el alimento espiritual que tú pones hoy delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Qué bendición es verles. Usted dirá, ay, el pastor usted lo dice, ahí por decirlo. No, mis hermanos, yo aquí abro mis ojitos después de que me logro aquí como de quitar las lagañas, decimos los colombianos. Y yo abro mis ojos y cuando los veo a usted ahí, así de pronto al final, no a todos alcance a darles un toquecito de puño, no a todos alcance a saludarlos, pero yo aquí me gozo de mirarlos, me gozo de verlos, me gozo de saber que mis hermanos siguen luchando, siguen batallando con esta vida que hay que lucharla, hay que batallarla espiritualmente. Y cuando los veo, entonces mi corazón también humanamente se alegra, mi hermano. Y si yo me alegro, ¿cuánto cree que se alegra el corazón de Dios? ¿Cuánto cree que se alegra el corazón del Señor cuando sabe que sus hijos se reúnen en su nombre? Amén. Bueno, como hemos visto, este mes hemos estudiado el capítulo 12 de Romanos, mis hermanos. Hemos hecho un trabajo, y digo hemos, mis hermanos, porque esto no es labor mía, esto es labor principalmente de Dios, del Espíritu Santo, y yo solo me dejo guiar. Yo solo me dejo guiar por lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y este mes hemos estudiado el capítulo 12 de Romanos con mensajes titulados como No te acostumbres. Usted ya por allá, si usted no lo vio, mi hermana, si usted tal vez dijo ese día yo no pude venir o no lo pude ver, tranquilo, no se preocupe. Hoy tenemos esa bendición de que quedan ahí grabaditos. En un ratico por ahí que usted se quiera recostar en su sofá, en su casa, pues lo pone y lo escucha y tal vez se va poniendo al día. También vimos un mensaje que se llamaba Pensando con Cordura,
Y hace 8 días tuvimos un servicio, un llamado del Señor a nuestras vidas que se llamaba Sigue con diligencia. Y de pronto nos sentimos un poquitico jaloneados de las orejas, un poquitico pellizcaditos, mis hermanos, porque el Señor nos está diciendo no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y entonces ese es el llamado a su iglesia. Y vimos hace 8 días, mis hermanos, que servir al Señor no necesariamente o no exclusivamente es que usted aquí haga algo dentro de este edificio. Servirnos al Señor de muchas maneras. Lo importante es reconocer que no podemos ser estáticos en la vida cristiana, que no somos un florero en la casa de Dios, somos sus hijos, somos sus ovejas y somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una función, tenemos un llamado de Dios a nuestras vidas. Y eso hay que decirle: Señor, yo no sé de qué me está hablando el pastor, ¿cuál es mi llamado? Pregúnteselo en oración. Ore al Señor, pregúntele, dígale: Dios, explícame a mí y muéstrame cuál es el llamado, cuál es la función que tú pones en mi corazón, en mi vida. Y déjeme decirle que ninguno que le hable al Señor con sinceridad y que busque respuesta del Dios vivo se va a quedar sin una respuesta. Dios se va a dar su forma de responderle, de hablarle a su corazón. Jóvenes, yo los miro con mucho amor, con mucho cariño, y los amo en el amor del Señor Jesucristo. No importa ustedes qué piensen de mí, jóvenes, yo a ustedes los amo, oro por ustedes todos los días. Y yo les digo, pregúntenle ustedes al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para sus vidas? Y se van a dar cuenta que Dios no los tiene aquí por casualidad, ni por capricho de su mamá, ni capricho de su papá. Dios los tiene aquí porque Él es el que los ama. Él es el que los escogió, Él es el que los llamó y los puso a escuchar palabra de Dios desde muy temprana edad. ¿Sabe por qué? Porque les ama más allá de lo que ustedes pueden entender. ¿Amén? ¿Será que hay un joven que dice amén a eso? Una joven que dice amén a eso. Porque Dios te ama. Dios te ama, joven. Dios te ama, jovencita. Dios te ama. Y te ama con un amor que usted no puede entender. Pero que yo le puedo decir como pastor, que realmente sé que si estás ahí es porque Dios te ama de una manera entrañable. Te ama más de lo que tú te imaginas. Solamente déjate amar más por Él. Te vas a dar cuenta del propósito que Dios tiene para tu vida. Bueno, no sé ni siquiera por qué me mandé por ese lado, pero sé que Dios está hablando a nuestros corazones. Hoy vamos a continuar con un mensaje llamado No te dejes vencer. Ese es el título del mensaje. A mí me gusta ponerle títulos a los mensajes, mis hermanos, porque eso nos da una forma práctica de tratar de memorizar y de rescatar un poquito los mensajes. No nos digamos mentiras, mis hermanos. Si uno se pusiera a tomar los mensajes y las predicaciones como si fuera una tarea, uno se le olvida muy rápido. A todos, mis hermanos, a todos se nos olvida muy rápido muchas cosas. Así que, de alguna manera, el titulito a veces nos da una forma de tratar de, sí, ya sé de qué fue que trató el mensaje, y de esa manera de pronto interiorizar un poquito más la palabra del Señor. Con esa palabra de no te dejes vencer pueden surgir muchas preguntas. Por ejemplo, ¿acaso los cristianos estamos en una lucha o en una carrera o en una batalla? Y la respuesta rápida que podríamos decir sí. Sí, entonces hay que vencer en esas luchas, en esas batallas. ¿Tengo que competir o tratar de ganarle a alguien? No necesariamente. No es una competencia contra otros, pero sí es una competencia en esta vida de sacar el mejor provecho que tenemos aquí en esta tierra, de ser un testimonio vivo del Dios en el que hemos creído. Otra pregunta es, bueno, y entonces ¿cómo puedo vencer o cómo puedo no dejarme vencer? Y ahí es donde vamos a entrar a mirar el mensaje de hoy. Estas preguntas, mis hermanos, son necesarias. ¿Sabe? A veces en alguna época o en un espacio de la vida cristiana pareciera que como que usted no cuestione, usted no pregunte, usted solamente diga sí y ya. No. La vida cristiana nos da la oportunidad, y Dios es tan soberano y tan poderoso que Él nos da a nosotros la oportunidad, aún a veces, de hacernos cuestionamientos, de preguntarnos, de decir ¿será? ¿Por qué será? Siempre y cuando usted busque la respuesta en Dios. Si usted busca la respuesta en Dios, entonces usted cuestione todo lo que quiera. Pero si usted busca la respuesta en Dios, va a encontrar en Él ese gozo, esa alegría, esa esperanza de que a su tiempo Él le va a generar la claridad que cada uno de nosotros necesitamos. Tal vez por eso en mi corazón Dios me guió a dirigirme a ustedes, jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque yo fui, como se los he contado muchas veces, un joven también, en una iglesia donde surgieron muchas preguntas en mi cabeza, donde muchas veces le dije al Señor, ¿yo por qué tengo que estar acá?
¿Yo a qué horas escogí ser cristiano? Yo hice esa clase de cuestionamientos, mi hermano, y no lo digo con orgullo, pero es la verdad. Yo hice esa clase de cuestionamientos. Pero ¿sabe qué? En el fondo era mi oración: Señor, ¿por qué escogí estar yo acá en este lugar? Pero como me dirigía a Él a su tiempo me respondió. Él en su momento me dio la claridad de por qué era que Él me había puesto en una iglesia, en una familia que insistía en llevarme a la iglesia. Entonces, esos cuestionamientos son necesarios siempre y cuando busques la respuesta en Dios. El único consejo que les puedo dar es: no busque la respuesta en otro lado que no sea Dios. Indague con Dios y Dios te dará la respuesta. Entonces, como vamos a ir a la palabra del Señor, que es la que tiene las respuestas para nosotros, vamos a ir nuevamente al libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a retomar de donde dejamos hace 8 días, verso número 14. Más o menos ahí quedamos hace 8 días. Retomo un poquitico más atrás para conectarnos. Así que si tienen ahí su Biblia, o si tienen ahí su tableta o su celular con el que mira la Biblia, lo importante es que sea la Biblia. Busca ahí entonces en Romanos capítulo 12, verso 14. Y dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La Nueva Traducción Viviente amplía un poquito ese concepto y dice: bendigan a los que los persiguen, y es muy enfática en decir: no los maldigan. Y yo aquí en mis apuntes, mis hermanos, tengo resaltado: no los maldigan. Una de las prácticas cristianas que no son bíblicas realmente es la práctica de que supuestamente nosotros estamos en autoridad de maldecir a otras personas, de maldecir a aquellos que supuestamente no creen como yo creo, o de maldecir a aquellas personas que están en pecado o están en una situación que yo considero repugnante y que tal vez yo tenga razón a la luz de la palabra, pero Dios no me mandó a mí a maldecirlos. En realidad, todo aquel que hace pecado ya está maldito por el propio pecado. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón ya ha sido maldito, no porque alguien se lo haya dicho, sino porque su propia condición lo ha maldecido por la eternidad. Así que no es función de nosotros como cristianos, no es función de nosotros como iglesia, y no es función de nosotros como hermanos, aún entre nosotros mismos, maldecirnos o maldecir a otros. Amén. Yo uso mucho a veces decirle a la gente amén, amén, y no crea que es algo mágico, ni es porque yo crea que si usted no dice amén no va a entrar esa palabra en su corazón. Yo solo lo digo para ver si estamos todos conectados, de una manera muy, muy simple, solamente para ver si estamos estudiando, entendiendo todos el mensaje. Así que nosotros no estamos llamados a maldecir a nadie. La palabra del Señor dice que ni a nuestros enemigos los maldigamos. Y si no podemos maldecir ni siquiera a nuestros enemigos, mucho menos a nuestros amigos, mucho menos a nuestros hermanos en la fe, mucho menos a nuestros hermanos en la sangre, nuestros hermanos carnales, nuestros hermanos de nacimiento, mucho menos a ellos. Nosotros no estamos llamados a maldecir. El que tiene la autoridad y la soberanía para hacerlo es Dios. Él es el que sabe a quién maldice y a quién no maldice. Y a Él no hay nadie por encima de Él que le diga por qué lo hizo. ¿Verdad? Mientras que nosotros sí tenemos encima de nosotros la palabra que nos dice: bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente dice: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. O sea, nosotros lo que podemos hacer por nuestros enemigos es pedirle a Dios que sea Él, si Él tiene el deseo, si Él tiene la voluntad, si Él quiere y si Él tiene un propósito, que Él sea el que los bendiga. Qué difícil entonces ya se vuelve ser cristiano. Claro que sí, ahí es donde se pone realmente difícil ser cristiano. Porque a veces dan ganas de usted expresar todo ese acumulado de cosas que tiene uno y soltar una cantidad de palabras y de maldiciones frente a los demás. O cuando uno ve en las noticias, así sea un desconocido, una persona que hizo una atrocidad, esas noticias que lo dejan a uno: wow, ¿cómo puede haber personas que hagan ese tipo de cosas? Sabe que ni de nosotros está la capacidad de maldecir, porque nos toca decir: Señor, solo tú tendrás misericordia de esa persona.
¿Y serás tú quien lo juzgue o serás tú quien le dé la oportunidad de arrepentirse o serás tú quien definitivamente lo tengas para condenación eterna? Pero no es nuestra autoridad maldecir a otra persona. ¿Estamos hasta ahí? Qué bueno, mis hermanos. Luego dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La palabra en la Nueva Traducción Viviente dice, alégresen con los que están alegres y lloren con los que lloran. Ahí fue donde quedamos hace 8 días, porque estas líneas de mensajes todos están uniditos. Y ahí quedamos hace 8 días. Si usted sabe que entre nosotros como hermanos en la iglesia, hay alguien que está pasando por una felicidad, por un gozo, por una alegría. Bueno, ahorita no tenemos muy reciente, pero hace poco sí, por ahí nuestra hermana Paula tuvo bebecito. Bueno, ahorita tan reciente no tenemos. Pero cuánta alegría trae el nacimiento de un bebé a un hogar, ¿verdad? Y entonces qué alegría gozarse con la alegría de los demás. Usted puede estar pasando por un mal momento, pero si usted va a visitar a la persona que acaba de recibir su bebé y está feliz, pues ¿qué le toca hacer? Pues a pronto decimos en Colombia hacer de tripas corazones y tratar de mostrar una alegría en ese momento con esa persona, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos al Espíritu Santo, no tenemos tampoco que esforzarnos mucho de hacer tripas corazones, sino que en el gozo del Espíritu Santo podemos expresar nuestra genuina y sincera alegría con aquel que está alegre. Amén. Con aquel que le está sucediendo cosas bonitas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que de pronto se encuentra uno por la calle o se habla con un familiar o con un amigo y de pronto usted traía en su sentir, ay, preciso veo allá al fulano de tal, a mi amigo, a mi compadre, a mi hermano, a mi vecino. Oiga, le voy a comentar que estoy pasando por una situación un poquito complicada, a ver qué consejo me da. Y usted no alcanza a decirle cuando él primero se le adelanta o esa persona primero se adelanta y le cuenta que está feliz, que está dichoso, que pasó esto, y usted como que ya se le quitaron las ganas de contarle su problema, como que usted dice, yo mejor no le digo porque está muy feliz y yo me pongo a arruinarle ese momento y usted dice, ya, mejor me voy calladito para mi casa. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque no sabemos que la alegría de otra persona tal vez sea la forma en que Dios ministra nuestro corazón también. Pero también hay personas que están en situaciones mucho más difíciles que las mías, están en una tristeza, están en un dolor, están en un luto, están en un duelo. Y entonces, por más que yo esté eufóricamente alegre porque todo me camina bien, porque todo es color de rosa, si me encuentro con ese hermano, esa hermana que está pasando por una dificultad, pues no voy a tampoco al medio de su dolor, yo sí estoy bien, yo sí estoy... No, tengo que entonces, ¿qué? Identificarme con su situación, identificarme con su necesidad, y entonces ahí es donde la palabra nos manda a ser esos hermanos en la fe que se saben alegrar con la alegría de otro, pero que también saben llorar con la tristeza de otro. Y eso no es hipocresía, eso no es falta de autonomía o de identidad. Eso sencillamente se llama misericordia, se llama compasión, se llama empatía espiritual. Llámelo usted como lo llame, pero usted debe tener la capacidad en el Espíritu Santo de alegrarse, de gozarse con el que se goza y de llorar con el que llora. Amén. Ayer hablaba con unos hermanos en una reunión que tuvimos y definitivamente el llamado pastoral es algo bien complejo, mis hermanos. Porque si no hay un llamado de parte de Dios, esta tarea no se puede hacer en la humanidad. Porque tiene uno que realmente amar a las personas por lo que son como personas y no por lo que representan para una institución. Entonces nosotros como iglesia tenemos que valorarnos y mirarnos también los unos a los otros de esa manera. Amén. Unánimes entre vosotros. Mire que todo el capítulo 12 de Romanos nos está enseñando a nosotros como iglesia cristiana, como iglesia de Cristo Jesús, a vivir la vida, a vivir este mundo, a desarrollarnos en medio de un mundo cambiante. Y nos manda a nosotros a estar unánimes. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces la palabra nos está diciendo que vivamos en armonía los unos con los otros. ¿Será que podemos vivir en armonía? Y pastor, a veces es tan difícil, pero hay que intentarlo. Y también la palabra nos dice que no seamos tan orgullosos. Dice, no altivos, eso es otra forma de decirlo. No seamos tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, en que otras palabras. Que nosotros tampoco podemos, y como ya lo vimos en un mensaje anterior, tener un concepto más alto de nosotros mismos
Y pensar que entonces nosotros, como somos hijos de Dios, como somos cristianos, entonces nosotros estamos en un nivel tan alto que no podemos relacionarnos humildemente con los demás. Y la palabra del Señor nos dice que podemos disfrutar de la compañía, que no seamos tan orgullosos y no piensen que lo saben todo. Esa es otra forma de expresar que no seas sabio en tu propia opinión. A veces ya llevamos tanto tiempo en este caminar cristiano, mis hermanos, que ya no la sabemos todas. Ya no la sabemos todo. Yo entiendo todo, yo ya sé todo, a mí nadie me enseña nada, yo ya me lo aprendí todo, y eso no es verdad. ¿Saben? Una de las cosas que yo he aprendido es que entre más sé, menos sé. Que entre más quiero conocer a Dios, más me doy cuenta de su grandeza y me doy cuenta que del porcentaje que yo creía saber de Él, cada vez es más pequeño. Que realmente conocer a ese Dios tan grande y tan maravilloso no me va a alcanzar esta vida. Entonces por eso más bien voy a confiar que voy a tener la vida eterna para terminarlo de conocer en la eternidad. Entonces no pensemos que no la sabemos todas. No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo opino así, es que a mí me parece a mí, y así es, y ya hay punto. Mi hermano, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Y ahí ya podemos establecer una verdad. Pero lo que más importa de este versículo es que dice unánimes entre vosotros. O sea, que haya unidad, que haya identidad de amor entre nosotros como iglesia cristiana. Y eso no lo digo en términos religiosos, aclaro. Lo digo sencillamente porque somos seguidores de Cristo. Amén. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En otras palabras, mis hermanos, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, que ustedes son personas honestas, que ustedes son personas correctas delante de Dios, pero ojo, ahí dice también delante de todos los hombres. Muchas veces como cristiandad, y ahí sí de manera religiosa, nos hemos dado a nosotros el espaldarazo y hacernos sentir bien, de decir nosotros cómo somos de buenas personas, cómo somos de honrados, pero entre nosotros y delante de Dios, y Dios conoce mi corazón. Pero si Dios conoce tu corazón, ese corazón se ha de ser manifiesto también a todos los hombres. Si Dios conoce tu corazón y tu corazón es conforme al corazón de Dios, la palabra del Señor dice que en su gloria somos como espejos para los demás. Que nosotros somos como un libro abierto para el mundo, mi hermano. Entonces no es suficiente con decir, Dios sabe, Dios sabe que yo soy bueno, pero ¿y los demás lo saben? ¿Los demás dan certeza de eso? ¿Los demás opinan tal vez lo mismo? Porque tenemos que ser un reflejo vivo para el mundo de que la gloria de Dios y que lo que ha hecho Dios en nuestras vidas es real. Entonces ahí dice, no paguéis a nadie mal por mal y procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea que sí es importante, mis hermanos, no de una manera para identificarnos en la vida, ni para hacer de eso nuestra personalidad, ni que eso defina nuestro carácter, porque nuestro carácter debe ser definido por el carácter de Cristo. Porque mucha gente también, nosotros hoy nos escudamos de tantas frases que salen por las redes sociales y tantas cositas que aparecen por ahí, avisitos, frasecitas. Hoy vivimos, yo en mi propia forma de analizar la situación, vivimos en una época o en una era de las pequeñas frases. ¿Sí? Y todo lo queremos concluir en pequeñas frases. Y resulta que así no es así. La palabra del Señor no son pequeñas frases, es todo un libro de instrucciones y de manifestaciones de Dios para nuestro corazón. Pero en todas esas pequeñas frases está diciendo, a mí no me importa lo que piensen los demás, a mí no me importa lo que piensen. ¿Saben que sí? Para definir nuestra identidad no nos debe importar lo que piensen los demás. Pero para nosotros identificarnos con el Cristo vivo y demostrar que realmente Cristo ha hecho nuestra obra, su obra en nosotros, sí nos debe importar tal vez cómo nos ven los demás. Porque si los demás piensan que yo soy una persona orgullosa, altiva, soberbia, si los demás piensan que soy una persona que no se le puede ni hablar, que no tiene amor por los demás y que no hace nada por los demás de una manera de vida,
Y yo creo que no soy todo eso, porque yo digo, no, Dios, tú sabes que no. Pero no hay forma que yo pueda demostrarle eso a los demás. Tal vez el engañado sea yo. Tal vez el que estoy equivocado soy yo y me estoy haciendo a mí una idea de mí mismo que no es. Claro, lo que prima en nosotros es qué piensa Dios de ti. Ahora, si las personas de afuera piensan de ti cosas equivocadas, mentirosas, que tú eres un ladrón y no lo eres, o que tú eres un adúltero y no lo eres, o que tú eres una persona y realmente no lo es, bueno, ahí sí ya no puedes depender de lo que digan los demás. Pero lo que sí debe depender de nosotros es tener esa identidad con Cristo para que lo que los demás vean en nosotros sea un reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Luego dice la palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Mis hermanos, eso no es humanamente posible, la verdad. Por eso dice, si es posible. Usted haga su esfuerzo. Usted ponga de su parte. Nosotros no hemos sido llamados a poner en todo el momento pleito y discordia. Se lo voy a poner de esta manera. Cada uno de nosotros tenemos nuestras familias, nuestros entornos familiares. Pues yo se lo digo, que no sea usted el que siempre arma problemas en su familia. ¿Sí? Hay familias, mis hermanos, allá en Colombia, aquí no. Allá en Colombia, hay familias, mis hermanos, donde cada cumpleaños o cada reunión o en cada evento siempre está el hermano o la hermana o el tío o el primo que es el que arma problema. El que criticó algo, el que algo pasó y fue el que puso el problema. Y entonces, ese tipo de persona definitivamente no ha entendido este versículo. Obviamente, si no conoce a Cristo, pues mucho menos lo va a entender. Pero si es alguien que conoce de Cristo, nosotros como cristianos no podemos ser los que generamos tropiezo. Ahora, si usted va a predicar la palabra del Señor y por eso genera algún tipo de incomodidad, bueno, eso es diferente porque tiene el respaldo divino. Pero aún así, si usted lo va a predicar, si usted va a dar una palabra de bendición, si usted va a ser el que exhorta y el que explica que Dios, que su familia necesita de Cristo, aún así debe hacerlo con amor, con ejemplo y con testimonio, ¿verdad? Entonces Dios va a respaldar eso, pero lo que está diciendo la palabra es que hagamos todo lo posible por vivir en paz con todos. Y principalmente el libro de Romanos está hablando a la iglesia para vivir dentro y fuera de la iglesia, pero como hermanos en Cristo. O sea que aquí nosotros, las familias que estamos acá, por lo menos en esta congregación, aún las que no están presentes hoy, las que están por las redes virtuales, pero los que hacemos parte acá de la congregación, Dios nos manda a hacer todo lo posible a estar bien entre nosotros. Qué esfuerzo tan grande que hay que hacer con ese tema, ¿verdad? Ahí se nos pone a nosotros como algo que yo tengo que disponerme, yo tengo que poner de mi parte porque es el Señor me está diciendo, en lo que dependa de vosotros, ustedes busquen estar en paz con todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Voy a usar aquí a mi hermano Pablo. Si mi hermano Pablo me pisó a mí el pie y me dejó doliendo el dedito, y yo me fui con ese sentir en mi corazón a mi casa, y cada vez que me ponía un zapato y me dolía el dedito, decía, oye, el hermano Pablo, ¿cómo me pisó de duro? Pero nunca fui a decirle, hermano Pablo, usted me pisó duro. Pero ¿sabe qué? Quiero perdonarlo por haberme pisado tan duro, y quiero ver si más bien sacamos un minutico usted y yo y nos sentamos y oramos por mi dedito, que me duele. Y entonces el hermano Pablo dice, yo no sabía que ese pisón le había generado tal dolor. Perdónenme. Y entonces en ese diálogo, él se da cuenta que tal vez el pisón fue más duro de lo que él creyó. Y entonces él también nace en él el deseo de pedirme perdón. Y yo le digo, no, hermano, tranquilo, lo perdono, pero no quería que pasaran las cosas. Y nos sentamos tal vez ahí en una esquinita y juntos oramos por mi dedito. Y entonces el hermano dice, ay, yo no me imaginé que ese pisón le iba a causar ese dolor. Pero si yo me quedo con eso y no lo expreso, me voy con un rencor en mi corazón, y cada vez que mi dedo me duela, voy a estar sintiendo un malestar con el hermano. Gracias a Dios, hermano Pablo, usted no me ha pesado, todo es un invento. ¿Sí? Pero ¿a qué voy yo, mis hermanos? Que de nosotros tiene que nacer el deseo de ser solucionadores.
embajadores de paz, mis hermanos. Ser personas que siempre buscan establecer la unidad y la armonía entre nosotros como iglesia, y no el que más bien, a ver, aquí el piso. ¿A quién le pego el pisonazo? Y que se queje. No, tenemos que ser entre nosotros hombres y mujeres de bendición en ese sentido. Amén. Versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En la Nueva Traducción Viviente, solamente les leo la primera parte, dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Y aquí le subí el volumen, por si algunos estaba quedando de pronto dormido. Nunca tomen venganza. Mis hermanos, la venganza no hace parte de la vida del creyente. ¿Qué es que me hicieron esto, pastor? Y si yo no me saco la espinita, yo no voy a quedar bien. No, mi hermano, pues entonces sáquese la espinita, vénguese y va a tener un problema con Dios. Porque el Señor está diciendo: mía es la venganza. Entonces nosotros no debemos tomar venganza. Qué difícil es eso, no solamente enseñarlo, predicarlo, sino vivirlo. Porque vayan cosas pasajeras, vaya sea solamente el pisón en el dedito. Pero qué de aquellos casos, y gracias al Señor esto sí no es un ejemplo que nos afecte y espero que nunca. Pero qué de aquellos casos cuando alguien de pronto ha matado un hijo de otra persona, o cuando alguien ha hecho algo grave, un agravio realmente que trasciende lo normal. ¡Wow! Créame que la venganza es algo que se le pasa a cualquier ser humano. Entonces pensar en no tener venganza es algo bien difícil. Cuando yo he escuchado testimonios, una vez escuché un testimonio de un predicador norteamericano que su hija fue engañada para llevarla a una fiesta. Obviamente la muchacha tuvo algo de parte por rebeldía, por situación, pero en la fiesta, en medio de las drogas y todo, le pusieron una escopeta en la boca y le dispararon. Y la muchacha por milagro no murió, pero quedó en un estado terrible, en un hospital, hasta el punto de que duró mucho tiempo en esa situación, hasta que por fin falleció. Y era hija de un pastor. Y este hombre dice que en su corazón albergó la venganza. Pero fue Dios el que le permitió ir, predicarle a aquellos que le habían hecho eso a su hija, y llevarlos a los pies de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Eso yo no quiero contárselo como un testimonio de otro. Yo nunca quiero que eso sea un testimonio personal. Pero la realidad es que ese tipo de cosas son cosas que Dios demanda de sus hijos. Que no actuemos con venganza. Porque dice, escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Él sabe cómo castiga y cómo premia a cada quien según sus obras y según su gracia y su poderío y su soberanía. Versículo 20. Así que si tu enemigo, mira que aquí ya nos vamos poniendo mucho más centrados en el tema principal. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí me voy a detener unos minutos más. Quiero toda su atención, mi hermano. Ya estamos cerca de la recta final de esta predicación. La palabra del Señor nos está llevando por toda una serie de cosas que nos está diciendo cómo no nos vamos a dejar vencer. Cómo vamos a salir victoriosos en esta vida cristiana, en este caminar cristiano. Y ya en el versículo 20 nos dice: así que, después de habernos dado todas estas pautas de no ser altivos, de no ser orgullosos, de buscar la paz entre todos, de no tomar venganza, después de darnos todo esto, el Señor, a través de Pablo, que le escribe a los romanos, dice: así que si tu enemigo, o sea, ya no está hablando solamente de los hermanos en la fe, de tus seres queridos, sino aún si tu enemigo tuviere hambre, usted dele de comer. Y si tu enemigo tuviere sed, dele de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esta es una interpretación de un versículo bien complejo, porque esto se encuentra en Proverbios. Realmente esto es un proverbio que cita Pablo a los romanos, que es Proverbios 25. Donde dice exactamente lo que acabamos de leer. Proverbios 25, 21, 22 dice exactamente lo que acabamos de leer.
sino que al final dice, y Jehová te lo pagará. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, y el Señor te recompensará. Entonces aquí Pablo le está diciendo a los romanos, y ahora Dios nos lo dice a nosotros: si ustedes hacen esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Pero ¿saben que ahí está el asunto? Que muchas veces se ha enseñado eso, casi como que la venganza es que el Señor los va a encender en fuego y los va a acabar y los va a destruir, porque el Señor dijo que esa es la venganza de Él. Y eso no es la interpretación real de ese versículo. Eso solo refleja que a veces a nosotros sí como que nos gusta ver que nuestros enemigos les vaya mal. Y que como sea, ay sí, pero bien hecho que Dios sí logró que le fuera mal, porque yo por eso no me vengué, porque bien hecho que, ¿sabe? Ese no es el sentir de Dios para nosotros como hijos de Dios. La palabra del Señor también nos enseña que no nos alegremos de que nuestro enemigo le vaya mal, no sea que Dios vea eso y se arrepienta aún del mal de ese enemigo y venga sobre nosotros. O sea que no nos podemos ni siquiera alegrar, mis hermanos, de que al enemigo, aquel que nos hizo daño, aquel que nos hizo algo mal, le vaya mal. ¿Sabe algo que se debe quitar entre nosotros como cristianos? Es esas expresiones tan religiosas, pero que a veces queremos llevar y decir, bien hecho porque se metió con un hijo, con una hija de Dios. Y no, eso no es así, mi hermano. Si se meten contigo o conmigo como hijos de Dios, dice la palabra que nosotros somos bienaventurados, y por causa de Cristo nos maldicen, nos vituperan y dicen aún mentiras en contra de nosotros. Pero somos nosotros los que vamos a ser bendecidos. Pero en ninguna parte el Señor está diciendo que nos alegremos si esas personas que nos hacen algo a nosotros sufren consecuencias. Entonces no se trata de eso. El Señor aquí precisamente está tratando con el corazón de su iglesia para decirnos, mire, aun si sus enemigos están mal con ustedes, ustedes denles de comer, denles de beber, porque ascuas de fuego. Ahora, ¿qué son esas ascuas de fuego? En la Nueva Traducción Viviente dice, al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Hay tres posibles interpretaciones poéticas de cómo fue escrito eso. Recordemos que esto fue escrito en Proverbios, y el proverbio es una forma de sabiduría poética que escribió Salomón cientos de años atrás. Entonces, ascuas de fuego. Las ascuas son los elementos sólidos o elementos que pueden albergar calor y que pueden aumentar el calor o la llama en algo. Por ejemplo, un carbón encendido. ¿Usted ha visto un carbón rojito pero que no tiene llama? ¿Cierto? Cuando usted hace sus tortillas, o cuando hacemos las arepas los colombianos o las pupusas los salvadoreños, y se hacen al carbón, esos carbones tienen que estar allá encendiditos, rojitos, pero no hay llama, ¿no? Y esa brasita como que es mejor para cocinar, ¿verdad? Ustedes saben más de eso que yo. Ahora, ese carbón no genera llama, pero está generando calor. Un ascua también es un estado donde ni se produce un calor intenso ni una llama intensa, pero tampoco se puede tocar fácilmente, como cuando esos hierros quedan rojos que se han puesto el calor. No tiene llama, no tiene fuego, pero póngale la mano, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo ahí la palabra es que amontonarás un calor en su cabeza que lo hará sentir vergüenza. En otras palabras, se va a poner rojo. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué está escrito de esa manera? Hay dos historias, no sé cuál de las dos, les soy sincero, no sé cuál de las dos tenga la razón. Una de las historias es que cuando la gente iba en épocas de invierno de una casa a otra y le decía, oiga, tengo un frío en mi casa y se me acabó el carbón, se me acabó la leña, entonces la persona que sí tenía su casa calientica y que tenía tal vez su chimenea, llamémoslo así, tenía su lugar donde había su carbón y estaba todo calientico, agarraba unos estantes metálicos y agarraba unas pinzas y agarraba unos carbones encendidos que no tenían llama y se los regalaba para que él alcanzara a llevar esos carbones encendidos hasta su casa y pudiera encender el calor en su hogar. Entonces, una de las interpretaciones, mi hermano, que hay de este versículo es que Dios no está diciendo ahí que les va a pasar nada malo, sino que les está diciendo, mire, si tu enemigo tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego aumentarán sobre su cabeza. O sea que haciendo eso, aún usted va a poder llevarle calor a ese hogar.
usted va a poder permitir que esa persona también experimente del calor espiritual que tiene usted. Entonces eso era una práctica, y la persona que recibía esos carbones encendidos se los llevaba para su casa y allá podía encender el calor en su hogar. O sea que no estamos hablando de venganza, ¿se da cuenta? Ahora, otra interpretación era que en la antigüedad, cuando alguien hacía algo malo, para que la persona confesara su pecado, le ponían como una especie de, también como de metal, como una corona con algo, con un plato, y le ponían unos carbones ahí para que ese calor lo fastidiara hasta que la persona confesara qué era lo que había hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que en ambos casos lo que está buscando es que la otra persona se sienta avergonzada y o de dos una, o confiese su estado de vida o se lleve ese calor espiritual que usted tiene a su hogar. En ambas instancias no está buscando la venganza ni la destrucción del enemigo. Está buscando el arrepentimiento de esa persona. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, si tú le das de comer a tu enemigo que está hambriento, si les das de beber a tu enemigo que está sediento, y lo haces esto, y haciendo esto, vas a producir en él una vergüenza de ser tu enemigo. Lo vas a hacer sonrojar y vas a producir vergüenza en él de ver el tan malo que ha sido contigo y tú cómo respondes de bien ante él. O de otra forma, harás que su vergüenza le haga arrepentirse de su maldad. En ambas instancias, Dios está diciendo, usted no se deje vencer por el mal, sino que usted actúe de la manera correcta, aún para que su enemigo cambie, para que su enemigo se arrepienta. Y si no se arrepiente, por lo menos le dé vergüenza ser tan malo. Sí, llegamos a entender este versículo. Qué impresionante. Pero saben que la mayoría de veces en mi vida cristiana que yo he escuchado que hablan de ese versículo, siempre se refiere a que lo van a mandar de una para el infierno. De que ese enemigo suyo, usted dele de comer cuando tenga hambre y dele de beber cuando tenga hambre y derechito para el infierno. Y eso no es lo que dice José. Eso no es lo que está explicándonos el Señor. El Señor lo que está diciendo es haga que se avergüence de su maldad, a ver si de pronto se arrepiente. Haga que se coloree de vergüenza por ser tan malo y usted haciéndole el bien, que esa persona termine diciendo, no, yo quiero ser más bien como usted. Y sabe que de eso sí hay muchos testimonios. Hay gente que ha obrado tan mal con otra persona que es cristiana y ese cristiano responde siempre tan bien que un día esa persona dice, ¿sabe qué? ¿Usted por qué es así conmigo? Si entre más yo mal le hago, usted mejor es conmigo. ¿Qué tiene usted de diferente? Y si esa persona sabe contestar, va a decir, yo tengo a Cristo. Y entonces eso sí ha producido mucho cambio. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer nosotros. Y entonces al final, el versículo 21, el versículo a memorizar, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Vivimos en un mundo que cada vez es más caótico y más malvado, mis hermanos. Vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo, mis hermanos, donde cada vez es más difícil hacer lo correcto. Sin embargo, Dios hoy a nosotros, por lo menos como iglesia, nos está diciendo, no se dejen vencer de ese mundo malo. Porque ¿sabe cómo es que el mundo nos vence? Cuando nosotros terminamos cediendo a hacer la misma maldad que nos hacen. Ah, pues si me hacen eso, yo les voy a decir. Si me dijeron 3 por 2, pues yo les digo 2 por 3. Y si me dicen blanco, yo les digo blanco con gris. Y entonces caemos en el juego del mundo y nos rebelamos a Dios. Caemos en el juego de un mundo donde tú me haces, yo te hago. Tú me dices, yo te digo. Tú me quitaste, yo te quito. Pero el Señor nos dice, no, esa no es la manera. La manera es que nosotros vamos a responder bien por mal. Y haciendo esto continuamente, haremos que ese mundo de maldad quede en vergüenza. Haremos que esa gente que se burla aún de nosotros como cristianos termine avergonzada. Porque si usted se quiere defender en su humanidad, déjeme decirle que va a salir avergonzado.
Defendernos como cristianos en nuestra humanidad siempre nos sale caro. Pero si vivimos conforme a la palabra del Señor, el Señor se encarga de que aún aquellos detractores de la fe, aún aquellos que se burlan de nosotros como cristianos, terminen llegando a los pies de Cristo. Que ese es el propósito principal. El propósito no es sacarnos la espinita y decir, bien hecho. No, ese no es el propósito. Yo sé que nadie me va a decir amén, ni nadie va a levantar la mano, ni nada. Pero si en algún momento usted siente que esa es a veces la esencia del cristiano, decir, bien hecho, por haberse burlado tanto de mí, porque yo sí soy cristiano, bien hecho que le pase eso. Déjeme decirle, no. Hay que sacarnos eso de nuestro corazón. Si así nos enseñaron antes, borre, mi hermano, arranque esa hoja de su corazón y ponga lo que dice la palabra del Señor. Que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien. Y eso sí es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje de hoy, mis hermanos? No te dejes vencer. Y nuestra única estrategia, mis hermanos, nuestra única estrategia autorizada por Dios en su palabra para no dejarnos vencer es no actuando igual que el mundo. Porque si actúas igual que el mundo, pues no vas a mostrar la luz de Cristo y vas a terminar vencido de lo malo. Entonces, tenemos que reflejar el carácter de Dios en nuestros corazones a través de su bondad. Amén. Y eso requiere que oremos y le digamos al Señor, ayúdame a poder hacer y cumplir esto que tú nos pides y esto que tú nos demandas, porque no es un consejo, mis hermanos. Es algo que Dios pide y demanda de cada uno de nosotros. Padre Celestial, bendito Rey, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, que tú has venido hablando, no solo hoy, sino a través de todos estos domingos, Señor, a nuestros corazones. Para que aprendamos, Señor, a diferenciar lo que es verdaderamente ser un hijo tuyo. Un cristiano, Señor, no desde el punto de vista religioso, sino desde lo que significa seguirte a ti, Jesús, como nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, esta mañana, rogándote, Señor, que seas tú quien nos dé la fuerza, Señor, para entender esta palabra y vivirla conforme a como tú nos la has enseñado hoy, Señor. Padre Santo, Señor, ayúdanos a tener la disposición de que cuando verdaderamente tengamos que cumplir con estas condiciones espirituales, estemos, Señor, entendidos de hacerlo. Con humildad, Señor, con la sencillez de corazón que tú quieres de cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a mis hermanos, a la iglesia presente, a la iglesia ausente, a mis hermanos que están trabajando, que están viajando, que están haciendo otras actividades, Señor, donde sea que se encuentren, Señor, bendícelos y ayúdalos, Señor, en su diario vivir. Guárdalos, Padre Santo, Señor, de toda situación, Señor, que se pueda presentar en sus trabajos, en sus estudios, en sus actividades, Señor. Padre amado, pero hoy, Señor, a los que hemos escuchado este mensaje, las personas, Señor, que vean este mensaje a través del internet, Padre amado, te pedimos que nos fortalezcas en nuestro corazón, Señor. Que como cantamos realmente podamos menguar a nuestro yo, a nuestra humanidad, ese deseo de venganza natural, ese deseo, Señor, natural que tenemos, de sacar las cosas en nuestra propia opinión y permitirnos, Señor, menguar para que tú crezcas conforme a tu palabra en nuestros corazones. Para que tú te establezcas como ese Dios de amor, de bondad y de bendición, Señor. Padre Santo, tú eres el que hace la verdadera paz. Tú eres el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones por tu buena voluntad, Señor. Tú eres el que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sin embargo, nos pides que en cuanto dependa de nosotros, Señor, estemos en paz los unos con los otros, Señor. Y principalmente te pido que como hermanos en la fe, que como hermanos en Cristo y que como iglesia podamos estar en paz, en armonía, en unidad, Señor, unánimes juntos, Señor, para poder, Señor, enfrentar a un mundo tan cambiante, a un mundo tan complicado como el que vivimos hoy en día, Señor. Pero principalmente también para poder ser ejemplo y testimonio para nuestros jóvenes y para nuestros niños, Señor, que crecen en medio de este mismo mundo, Señor, pero que necesitan la fortaleza y el ejemplo espiritual que nosotros como adultos les podamos brindar, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que hayan sido bendecidos, mis hermanos, en el día de hoy. Por eso llenemos nuestros labios de bendición y no de maldición. Y si no podemos maldecir a los demás, algo que aquí mientras oraba el Señor me ponía en mi corazón. Si estamos prohibidos de maldecir a los demás, tampoco nos maldigamos a nosotros mismos. ¿Sí? No hable mal de usted mismo. No se diga cosas feas a usted, porque ni siquiera usted es dueño de usted mismo. Dios es su dueño. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan un día de bendición. Vamos a darles algunos anuncios, así que mis hermanos que están ahí en la transmisión, recuerden, viva su pasión por Jesús.